buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Seminario de Investigación 2. Y en esta ocasión, tal y como lo veníamos desarrollando dentro de nuestra sesión pasada, vamos a dar continuidad a los temas específicamente para poder optimizar y elaborar de manera correcta nuestro protocolo de investigación. Y ustedes recordarán que en la sesión pasada tocábamos propiamente en qué consiste la idea de investigar, cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para que exista una correcta investigación, en el mismo sentido, cuáles son los elementos para poder recabar una investigación cualitativa, también para poder recabar una investigación cuantitativa. Y en esta ocasión vamos a abordar cuáles son los elementos de una investigación mixta, cómo se puede elaborar o diseñar de manera óptima el título de nuestra investigación y también en qué consiste el planteamiento del problema, cuáles son los demás elementos para poder ir redactando la hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos y demás elementos que sin lugar a dudas se deben de tomar en cuenta, repito, para que se pueda tener un correcto protocolo de investigación. Y en ese mismo sentido, bueno, vamos a continuar manifestando que cuando hablamos de manera específica de las formas de investigación, recordarán ustedes que tocamos a la investigación cualitativa y que dentro de esta investigación cualitativa vamos a utilizarla para poder entender cómo el resto de las personas que están obteniendo la información o que tuvieron una lluvia de ideas acerca de un tema en específico empiezan a luego entonces a proporcionar esa información. Es decir, se utiliza para poder entender cómo las personas experimentan el mundo, cómo se concibe. Por eso, esta investigación cualitativa es para comprender o también para explicar el comportamiento, las motivaciones y todas aquellas características que se pueden obtener de una, ya sea de una investigación cuantitativa, es decir, de datos específicos. Ahora con la investigación cualitativa va a ser todo aquello que de manera integral robustezca la información que nosotros como investigadores vamos a requerir. Por eso, también cuando hablamos de una investigación cualitativa, esta se puede usar en el mundo en el que nosotros vivimos día a día, porque, repito, nos va a dotar de elementos para poder enriquecer una investigación. Esta investigación cualitativa se traduce en un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para poder tener una visión general, ya sea del comportamiento o también de la percepción que se tiene de las personas, de un objeto en específico, de una colectividad, de un entorno, de un tema. Dependiendo lo que nosotros querramos investigar, vamos a constituirnos en el lugar de los hechos y vamos a obtener una información de manera personalísima, ¿no? Es decir, cómo lo concibieron, qué elementos utilizaron, quiénes estuvieron presentes, o sea, es toda esta información que va a complementar. También cuando hablamos dentro de las características de una investigación cualitativa, esta, como hemos citado, se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un grupo, de un fenómeno, de un hecho o de un tema. Y dentro de sus principales características es que la investigación cualitativa tiene como objetivo específico describir, pero también analizar, ya sea la cultura y el comportamiento de nosotros como personas, así como también de un grupo en particular o también del centro o del foco de estudio de nosotros como investigadores. También la investigación cualitativa es este tipo de investigación que se basa en una estrategia de investigación que se considera como flexible. ¿Por qué? Porque a diferencia, como citamos en la ocasión anterior, de una investigación cuantitativa nos arroja datos precisos, datos exactos. Entonces, su forma o su objetivo es proporcionarnos características o información, pero en este sentido rígida. ¿Por qué? Porque no da cabida a que pueda existir algún margen de error. En tanto que la investigación cualitativa es esta percepción que las personas tienen sobre un objeto en particular y por eso se dice que es flexible porque
qué? Porque cada uno de nosotros puede tener un significado o en base a el proceso de cultura que nosotros tengamos, podemos asignarle determinada definición a un elemento. Entonces es flexible porque va a depender de la perspectiva o esta cuestión subjetiva que nosotros vayamos a asignarle a cualquiera de estos elementos. Se dice también que una investigación es cualitativa porque dentro de su estructura se utiliza un método de investigación, como hemos dicho, descriptivo, y este se va a centrar en las interpretaciones, pero también en las experiencias y luego entonces, como decíamos, en el significado. Los datos que derivan de una investigación cualitativa no son estadísticos, ¿verdad? Por eso deben ser interpretados de una manera subjetiva, quedando a consideración de parte. Dentro de este tipo de investigación se utilizan métodos, por ejemplo, como la observación. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos a emitir una respuesta espontánea, una respuesta inmediata a partir de un nombre o de una definición otorgada. Por eso se dice que es el método de la observación. También se puede utilizar la entrevista, las discusiones de un grupo en particular o también todos aquellos elementos que en un momento dado nosotros podamos recabar. Es importante también que citemos que existen diferentes enfoques dentro de la investigación cualitativa. Uno de los aspectos importantes al momento de nosotros poder realizar la investigación cualitativa es propiamente identificar los diferentes métodos, las diferentes técnicas y los diferentes tipos de resultados que en un momento dado se puedan llegar a obtener. Dentro de ellos, como les comentaba, existe la teoría fundamentada, la cuestión etnográfica, la investigación de acción, la investigación fenomenológica y también una investigación narrativa. Estos, de manera puntual, son algunos de los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de tratar de recabar una información. ¿Recuerdan ustedes que en la sesión pasada yo les puse como ejemplo que podíamos recabar una investigación? Se me ocurre, ¿no? Si centramos nuestro objeto de estudio en el municipio de San Juan Chamula. Entonces, tenemos que adentrarnos a la cuestión etnográfica, cómo es la ideología, cómo son los usos y costumbres, de qué manera pueden concebir algún tipo de tema, cuándo es permitido, cuándo es o puede resultar quizás transgresor a su idiosincrasia, ¿verdad? Porque esto también toma en consideración un grupo y un espacio en particular. Entonces, este tipo de circunstancias, repito, son aquellas que nosotros debemos de tener muy marcada porque también va a ser el tipo de preguntas que vamos a realizar, cómo nosotros vamos a recabar esta información, con qué certeza podemos otorgarle un valor a la información que nos están otorgando, hacia qué grupo o hacia si es hombres, mujeres, qué edades, etcétera, porque repito, es este número o esta cuestión o este objeto poblacional en el cual nosotros estamos incidiendo. Ahora bien, cuando nosotros también hablamos dentro de esta investigación cualitativa, esta se debe también seleccionar todas aquellas formas o métodos de recolección de datos cualitativos. Dentro de ellos se debe de tomar en cuenta cuáles son aquellos que son más importantes para que nosotros realicemos la elección del método. Esto para que tenga un significado en base a la cualidad de los datos, a las características de los datos, a las formas complementarias para poder robustecer esos datos y luego entonces traducirlos al lenguaje para el sector poblacional al cual nosotros vamos a dirigir nuestro protocolo de investigación, porque recordarán ustedes que les comentaba, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener un eje para medir un resultado sobre dos vertientes. La primera, la población sobre la cual nosotros vamos a obtener esa información. Ejemplo, ¿no? El proceso de deserción escolar en los alumnos de San Juan Chamula durante el año 2000-2015 no sé, de 9 a 12 años, se me ocurre. Entonces, aquí ya estoy generalizando primero en un municipio, pero estoy particularizando porque del todo, es decir, de toda la población que está en edad escolar, únicamente me estoy focalizando en determinado margen de edad, ¿verdad? Entonces, ya estoy haciendo más pequeño mi campo o mi objeto de estudio, pero quizás mi proyecto. Aquí estoy señalando mi población objetivo, pero el objeto de estudio ya lo tengo, pero la forma
o el objetivo al cual yo quiero llegar no es para impactar en ese sector, sino es para que mi protocolo de investigación sea de utilidad para toda la colectividad o quizás específicamente para los que cursen un doctorado en educación o para que exista una reforma educativa, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que una cosa es de dónde obtengo mi información y otra es a la población a la cual yo pretendo impactar o pretendo beneficiar con la información que estoy otorgando. ¿Por qué? Porque como hace rato te decía, dentro de la investigación cualitativa, la información que tú vayas a obtener de esta población objetivo, la vas a recabar, vas a seleccionar y vas a citar cuál es la que te sirve, pero después vas a hacer este enfoque crítico, porque es la forma en que tú vas a transmitir con las palabras adecuadas y con el lenguaje idóneo para el grado académico al cual vas a dirigir tu proyecto. Si es específicamente para doctorantes, entonces el léxico que tienes que utilizar va a ser precisamente acorde al nivel de estudios en donde tú quieres impactar, obviamente citando toda esta información que obtuviste de estas fuentes, ¿verdad? Entonces, aquí específicamente es lo que nos dice, en otras palabras, cuando nosotros hacemos referencia a que nuestra investigación la estamos obteniendo propiamente a partir de elementos emanados de la observación, de las entrevistas y de datos cualitativos. Pero también nos dice que existen protocolos de investigación que no únicamente van a restringirse a obtener una información netamente de datos estadísticos como la investigación cuantitativa, ni tampoco nada más de una investigación cualitativa como descripciones de realidades, sino que necesitan de una conjunción de estos dos procesos de investigación, porque si bien es cierto, vas a citar números, pero también vas a complementar con datos. Entonces, se me ocurre, en el municipio de San Juan Chamula, dentro del el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Investigación, arrojó que dentro del año 2000 al 2015 existe o existía un número de alumnos de entre 9 y 15 años de 520 alumnos, ¿no? Se me ocurre. Sin embargo, del 2016 al 2020 existe una deserción escolar del 25% porque tantos alumnos son los que continuaron con una formación. Entonces, nos estamos dando cuenta que aquí nos están dando netamente datos duros, que es una investigación cuantitativa. Sin embargo, puede que adicional a ello, emanado del proceso de investigación personalísimo que realizamos, nosotros obtuvimos esta investigación cualitativa y nos dimos cuenta que en efecto existía esa deserción escolar porque las mujeres mayores de 15 pues ya se unían en concubinato con otras personas o simplemente ya se dedicaban a otro tipo de actividades, ya no era permitido acudir a o continuar con una formación académica, etcétera, ¿no? Entonces vemos que aquí nos está arrojando dos tipos de información, una emanada de una investigación cuantitativa y otra emanada de una investigación cualitativa que al momento de fusionarse da cabida a ¿qué? A una investigación mixta. Cuando hablamos de una investigación mixta es aquella que se integra tanto por métodos cuantitativos como también por métodos cualitativos dentro de un mismo estudio. Y se dice que se necesitan implementar luego entonces esta investigación mixta. Dentro de estos métodos que se utilizan son específicamente para obtener datos, pero para también dotar de certeza al lector que al momento de que está fojeando o que está adentrándose dentro de nuestro escrito, necesita dar o dotar de certeza la información de la cual nosotros estamos otorgando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación mixta, es esta metodología de investigación que consiste en recopilar, en analizar, pero también en integrar tanto una investigación basada en cifras, en datos precisos, como también en información emanada de una descripción o en una cuestión flexible, ¿verdad? Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión de un problema de investigación que obviamente no nada más nos va a despejar del todo
obteniendo o citando una sola fuente. Cuando hablamos de estos datos cualitativos y cuantitativos que se fusionan, damos cabida a la utilización de diferentes métodos y también de diferentes fuentes de datos para examinar un mismo fenómeno. Y esta triangulación nos permite también nosotros como investigadores poder identificar todos aquellos aspectos dentro de un fenómeno con mayor precisión. Al momento que nosotros apliquemos este tipo de investigación mixta es cuando podamos validar o también podamos corroborar los datos que se obtienen dentro de un método de investigación. También se utiliza esta forma de investigación mixta cuando nosotros queremos utilizar un método para poder informar a otro, ¿no? Es decir, cuando tenemos una certeza, pero puede caber alguna duda. Entonces, bajo esta tesitura podemos dotar, repito, de credibilidad un proceso de investigación porque las fuentes son adicionales a estas que nosotros ya teníamos como base. También cuando nosotros querramos elaborar, clarificar o construir sobre los hallazgos de otros métodos. También cuando se quiera desarrollar una teoría sobre algún fenómeno de interés y luego ponerla en práctica, ¿no? Ponerla a prueba, entonces también se necesita aplicar una metodología mixta. Cuando nosotros aplicamos esta investigación mixta, se obtienen determinados beneficios. Dentro de ellos es que al aplicar ambos tipos de investigación, las fortalezas que se da a cada enfoque pueden compensar los puntos débiles que en algún momento pueda tener cualquiera de los dos puntos. También proporciona una mejor comprensión o una manera de una forma mucho más completa y exhaustiva acerca del problema de investigación. También proporciona un mejor enfoque al desarrollo porque otorga mejores instrumentos y elementos mucho más específicos que van acorde al proceso que estamos investigando. También nos sirve para explicar todos aquellos hallazgos, así como también cómo empiezan a funcionar todos estos problemas o todos estos factores causales. Ahora bien, es importante que cuando nosotros también tengamos esta forma de investigación esta aplicación dentro de nuestro día a día, pues nosotros también, una vez de que ya tengamos claros cuáles son los métodos de investigación que vamos a aplicar, cuáles me sirven o si son netamente cualitativos, entonces no hay cabida a que yo pueda distraerme en aplicar un método mixto o un método cuantitativo, viceversa, ¿no? O por el contrario, si lo que yo necesito investigar o la respuesta a mi objetivo general únicamente se va a dar mediante la conjunción de métodos, entonces ya sé que tengo que partir de analizando datos duros y luego entonces comprobando esta investigación. Porque no todos los protocolos son iguales. Repito, habrán algunos que por su propia naturaleza únicamente necesite que nosotros estemos realizando quizás un método analítico mediante el método cualitativo o mediante el método cuantitativo. Pero repito, no se puede determinar con precisión qué método vas a utilizar porque tendríamos que analizar primeramente el título de tu proyecto de investigación y luego hacia dónde lo vas a redireccionar. Ahora bien, cuando ya tienes debidamente comprendido cómo vas a recabar tu información y luego entonces qué sentido o qué enfoque le vas a dar, ahora sí ya vas a empezar a poder estructurar tu proyecto de investigación. Dentro de este proyecto te decía que primero tienes que citar tu título. Sin embargo, si ahora ya tienes tu título, no significa que durante el desarrollo de tu proyecto este no pueda cambiar. Quizás al momento tú tenías en mente este título, pero conforme fuiste obteniendo la información, te diste cuenta que era completamente distinto al objeto o a la forma en que tú querías responder. Entonces, esta investigación te está dando una nueva reestructuración del título. Este lo puedes cambiar tantas y cuantas veces sea posible, pero al finalizar, por supuesto que debe dar respuesta a mí como lectora durante todo el trayecto de tu proyecto de investigación. Cuando nosotros ya empezamos a delimitar este tipo de elementos, empezamos ahora sí a estructurar el protocolo de investigación y estos son los puntos que yo te voy a solicitar. Primero, nos dice, tienes que tener en cuenta cuál es tu problema, es decir, cuál es tu objeto de estudios. El objeto de estudios no es otra cuestión que lo que a ti como investigador te está moviendo para poder investigar y esto da como consecuencia el planteamiento y la delimitación del problema. Este
primeramente parte del problema, cómo tú estás planteando o estructurando este problema, la formulación del problema, establecer el objeto de investigación o de estudio, desarrollar las preguntas de investigación y luego entonces la justificación de la investigación. Para ello, cuando hablamos del problema, como te decía, es aquella precisión y aquella forma de identificar el fenómeno de la realidad. ¿Qué es lo que tú deseas? Si retomo el ejemplo, ¿qué quería? Pues cuáles son las causales de la deserción escolar en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, específicamente de las edades de 9 a 15 años durante el periodo, no sé, 2020-2024, ¿no? Quizás ese fue mi título, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estás seleccionando la población que es específicamente, estoy delimitando en un municipio, estoy especificando en qué margen de edades y estoy indicando que quiero identificar el factor deserción escolar. Dentro de la educación, no nada más es generando educación, porque hablar de educación es muy amplio. ¿Qué quiero saber? ¿Cuál es el aumento no sé, de matrícula? ¿O cuáles son las causales de la deserción escolar? ¿O cuáles son los factores sociales que inciden? ¿O cuáles son los efectos post pandemia que también detonaron en una deserción? Pero aquí estoy señalando de manera genérica. Entonces, ¿qué me dice mi objeto de estudio? Identificar el fenómeno de la realidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Ok, deserción escolar en este municipio durante estos años y específicamente en este margen de edad. Ok, después, ¿qué más me indica? Puede ser este proceso de investigación citar o delimitar por un fenómeno real, por un grupo social, por alguna situación, por algún conflicto, no lo sé. Aquello que esté generando en ti esa necesidad de obtener una respuesta y que vaya dirigida a ese grupo en específico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más me dice? Cuando nosotros ya tenemos señalado nuestro objeto de investigación, este objeto de investigación trae aparejado pues el problema que lo está generando. Ya sé que es la deserción, pero ¿qué está detonando la deserción? Entonces, ahí empiezo a generar mis preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son aquellas que nos van a dotar de una claridad a todo aquello que nosotros tenemos quizás como un tanto disperso dentro de nuestras ideas, ¿no? Porque quizás estructuralmente no lo tenemos completamente determinado o delimitado. Entonces, estas preguntas de investigación clarifican las ideas del investigador al poder determinar o al poder definir lo que nosotros queremos saber, lo que nosotros queremos conocer, lo que nosotros queremos dar respuesta o cómo nosotros podemos medir algún posible resultado. Esto también nos va a permitir para darle una orientación hacia dónde se va a dirigir nuestro proyecto de investigación. Cuando hablamos de estas preguntas de investigación, se presentan en dos niveles en específico. Primero, la pregunta general, que es aquella que va a dar una respuesta esencial a nuestro problema a investigar. Aquí es lo que nosotros como investigadores lo vamos a citar como objetivo general. Ojo, primero tenemos nuestro título. De nuestro título viene el planteamiento del problema o la hipótesis. ¿Qué es esto? Es todo aquello que determina tu objeto de estudio, la problemática, qué es lo que a ti está detonando. Ejemplo, en el municipio de San Juan Chamula, durante el periodo del año 2010 al 2020, existió un porcentaje un tanto oscilatorio en los números de alumnos que estaban cursando el nivel secundaria, se me ocurre, ¿no? Entonces, la problemática resulta en saber cuáles son las detonantes de la deserción escolar en este municipio en específico. Estás generando todo este planteamiento del problema. Ahora, dentro de tus preguntas viene objetivo general. ¿Qué es lo que tú quieres al momento de poder culminar tu proyecto de investigación? Yo como docente nada más te voy a pedir qué cosa, un objetivo general, que es lo que te cité la vez pasada, un objetivo general y luego entonces tres objetivos específicos. Estos objetivos específicos obviamente son preguntas también que vas a elaborar, que también vas a tener que dar respuesta, pero que estas tres o estos tres objetivos específicos obviamente tienen que seguir
la suerte del objetivo general. Tienen que llevar el mismo hilo conductor que al momento de dar respuesta a estas tres interrogantes te lleve a dar la respuesta a tu objetivo general, ¿ok? No sé si me explico. Repito, tu objetivo general es lo que tú pretendes al momento de culminar con tu protocolo de investigación. Y estas tres preguntas que van como objetivo específico, porque así me lo tienes que señalar, objetivo general, ¿cuál es la pregunta? Objetivos específicos, ¿cuáles son las tres preguntas? Cada pregunta tiene que empezar con un verbo, ejemplo, investigar, explicar, etcétera, y el complemento, ¿no? Estas tres preguntas que tú vas a citar dentro de tus objetivos específicos, le tienes que dar respuesta. No nada más me vas a enviar tu liga y me va a aparecer objetivos específicos. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No. Pregunta 1, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Pregunta 2, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? ¿No? Y así las tres preguntas. Al objetivo general, nada más le vas a citar la pregunta, porque se supone que la respuesta es hasta el momento que termines el proyecto. Y por eso, recordarán ustedes que en la sesión pasada les decía que van a llevar 3 seminarios de investigación, que es seminario de investigación 1, seminario de investigación 2 y seminario de investigación 3. Cada uno de estos van a dar continuidad a su proyecto. Por eso, esta es la primer parte del protocolo de investigación. Por eso te digo, tu pregunta que va dentro del objetivo general no la vas a responder porque esta la responderás hasta que realices tu seminario de investigación 3, que es cuando ya culmines todo tu proyecto. Pero los objetivos específicos es así, les vas a dar respuesta dentro de este seminario de investigación. Cuando hablamos de las preguntas que complementan específicamente, estas pueden dar respuesta a planteamientos como qué, por qué, para qué, de qué quiero hablar, quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Este tipo de preguntas que también te van a generar, repito, una mayor certeza de cómo tú vas a llevar a cabo todo tu proyecto de investigación y de dónde vas a recabar tus métodos de investigación. Ahora, como te decía, dentro de esta problemática también vemos que existe este planteamiento del problema, que es lo que te decía dentro de tu hipótesis. El planteamiento del problema es, como también comentábamos, este objeto a investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la detonante? ¿Cuál es la problemática que está surgiendo en ti para luego entonces realizar estas preguntas de investigación? Esto primero tiene que emanar como una hipótesis. ¿Por qué una hipótesis? Porque es una idea que tú tienes y que es una posible respuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti te motivó realizar un proceso de investigación en materia educativa porque es lo que tú estás viviendo en tu día a día. O quizás tú quieres investigar una problemática que está pasando en la institución educativa en donde tú trabajas. Entonces, bueno, esto te está llevando a ir más allá, buscar más elementos para poder dar respuesta a este tema en específico. Entonces, estás acotando tu problema, estás otorgando elementos certeros para darles una respuesta y también estás realizando estas preguntas que te van a llevar a una misma información. Un problema dentro del proceso de investigación se elige a partir de nuestra realidad y también en base al interés que va a despertar en nosotros como investigador y también en base a los conocimientos que nosotros tenemos a priori, es decir, que nosotros tenemos antes de realizar el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque estos conocimientos los vamos a complementar con toda aquella información que estemos recabando, ya sea porque la información la obtuvimos de fuentes, en este caso, utilizando un método histórico, se me ocurre, quizás investigué a partir de las páginas tal de bibliotecas jurídicas de la UNAM, entonces mi información es documental, o quizás yo me apersoné al lugar y obtuve a través de una encuesta, de una entrevista, entonces aplico la técnica de campo y mediante el método histórico y la documental más esta técnica de campo los fusiono y llego a estas respuestas, ¿no? Entonces, todo esto me puede dar una mayor información que en este caso complemente la información a priori que yo tengo de este tema, o por el contrario, puede ser que todo este bagaje de información que ahora estoy obteniendo por estar realizando este proceso de investigación me indique, no,
descalifico la información que tenía antes de, porque simplemente no era lo que yo tenía o lo que yo creía, no es cierto. ¿Por qué? Porque estos elementos fundados, estas fuentes que son fidedignas o son confiables, me otorgaron esta medición, ¿no? Entonces, voy a descartar la información que tenía antes de realizar mi proyecto y ahora la voy a fundar con estos elementos. Esto que estamos realizando se denomina planteamiento del problema. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Cómo voy a realizar o estructurar mis preguntas? ¿Cuál es la información que yo necesito recabar? ¿De dónde la voy a recabar? Únicamente por fuentes de investigación documentales. No necesito acudir a realizar una encuesta, una entrevista. Necesito complementarlo con este otro tipo de investigación. No lo sé. Esto es precisamente el planteamiento del problema. Después viene la justificación. Cuando hablamos de la justificación, dentro de ella vemos que se debe incluir como una parte dentro del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque es aquella en donde nosotros como investigadores vamos a argumentar, es decir, vamos a otorgar elementos que traten de convencer al lector acerca de lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, se dice que esta justificación equivale a una argumentación convincente de el estudio o de que lo que nosotros queremos dar respuesta es información útil, ¿verdad? Y con aplicación dentro de un contexto, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea local, ya sea internacional, porque recordemos que los protocolos de investigación tienen o persiguen un objetivo, que es un impacto local, regional, nacional, internacional, ¿verdad? Dependiendo hacia dónde yo voy a redireccionar esta forma de investigación o este proyecto de estudio. Y por ello, también es importante determinar la forma de que vamos a describir, el tipo de conocimientos que se esperan obtener y luego entonces también es recomendable que nosotros utilicemos cifras, porcentajes de investigación, datos que tengan alguna relación directa con el tema y aquí ¿qué nos está indicando? Investigación cuantitativa para que luego entonces estas formas de medición de resultados, si por ejemplo no hay un objeto de estudio porque este tema es nuevo, ¿verdad? Surge de una necesidad actual, real, inminente. Entonces, mi protocolo va a servir de base hasta tal fecha. Ejemplo, este resultado fue mediante una medición del 2022 al 2024, ¿no? Ah, perfecto. Pero quizás el día de mañana venga la otra generación de doctorantes en educación y que tal vez por coincidencia también quieran tocar el mismo tema que tú estás elaborando, pero ahora ellos quieran del 2024 al 2026. Entonces no van a partir de cero, van a tomar como elemento base o como protocolo base tu proyecto de investigación. Y al momento que citen la fuente primaria, va a ser ejemplo, la de Aida Ruiz o la de Milton Omar Tobillo Zuna, ¿verdad? Como aquellos que elaboraron o que iniciaron el proyecto de investigación tal durante el periodo de tal a tal. Y ahora María Catalina Domínguez Nájera está realizando el proyecto bajo el título tal y mediante la medición del 2024 al 2026. Entonces, aquí te estás dando cuenta que lo que yo como secuencia del proyecto de investigación, netamente me voy a constreñir en abordar mediante una investigación cuantitativa. Y aquí por eso se dice que es una justificación, porque yo no nada más estoy partiendo de una idea, de una hipótesis. Es que yo creo que en el 2024 pues culminaron el doctorado en educación 10 personas, ¿no? 20 personas. No, ahora ya tengo una medición de resultados. Mediante el proyecto que hizo Milton, arrojó que en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante el periodo de tal a tal, realizó o tuvo un impacto tanta población, ¿no? Entonces, de esto voy a equiparar. Existió un aumento, existió una nivelación, existió una deserción. ¿Cuáles fueron las causales para que existiera cualquiera de estas tres hipótesis? Y esas son las que yo voy a justificar y por tanto voy a argumentar como parte dentro del planteamiento del problema. También cuando nosotros hablamos dentro de la justificación,
se indica que para que pueda tener una relevancia o una trascendencia dentro del proceso de investigación, la justificación debe tomarse a partir de 3 criterios en específico. ¿Cuáles son estos? Primero, debe tomarse en cuenta que reúna el elemento científico, segundo, el elemento humanístico y tercero, el elemento contemporáneo. Cuando hablamos del elemento científico, se dice que es aquel que debe de tener una relación directa con la obtención de nuevos conocimientos a partir de una fundamentación emanada de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te indico, se me ocurre, ¿no? Que realicé una valoración psicológica, pues ¿cómo voy a justificar mi dicho? Porque tiene que haber un peritaje de un psicólogo que me indique cuál fue su medición de resultados. Si tú me dices que me das este resultado, entonces con el número de deserción escolar de tantas personas, entonces quizás tú me lo vayas a fundar porque la Secretaría de Educación Pública te arrojó este número y mediante el dato cruzado, el Instituto Nacional de Estadística Geográfica te arrojó esto. Por tanto, existe una comprobación mediante estos dos elementos que te arroja un dato real, un dato verídico, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la cuestión humanística, se dice que es humanístico porque cabe la posibilidad de poder solucionar problemas que puedan tener una vinculación con la sociedad, como hace rato yo te decía. Quizás ahora el tema que como ejemplo te cité, la deserción escolar en el municipio de San Juan Chamula, veía que una de las detonantes era la idiosincrasia social. No lo sé, quizás en un tiempo, algunos años venideros, pueda generarse pláticas de concientización, pueda generarse un empoderamiento, pueda generarse, no lo sé, diferentes circunstancias que emanadas dentro de este protocolo de investigación te diste cuenta que se pueden realizar y que al ponerlo en práctica en ese sector poblacional puede existir un cambio. Entonces, eso es la condición humanística, que no nada más tu proyecto puede tener un enfoque o una finalidad para un grado académico, que en este caso es la obtención, se me ocurre, del grado doctoral, sino que también puede servirte para que, repito, al momento de ponerlo en práctica genere una reforma, ¿no? Legal, o pueda generar un cambio en la idiosincrasia social, o pueda generar una mayor forma de otorgamiento de recursos en la materia educativa, para que exista creación de escuelas, para que exista, no sé, mayor apoyo. Se me ocurre, quizás no tienen computadoras o no hay internet o no hay no sé qué. Entonces el proyecto generó que existiera una mayor derrama económica a este municipio en específico. No lo sé. Todos aquellos posibles beneficios que emanado dentro de tu protocolo de investigación vayan a tener como resultado o como impacto dentro de la localidad en donde tú estás obteniendo la información, se le denomina como la cuestión humanística. Y el tercer elemento o enfoque que también se debe de tomar en cuenta dentro de la justificación es la cuestión contemporánea. Cuando hablamos de la cuestión contemporánea, supone aquella posibilidad de poder contribuir a la solución de una problemática actual. Claro, ¿por qué surgen los proyectos de tesis o los protocolos de investigación? Porque existen circunstancias actuales, reales e inminentes que se necesitan dar respuestas, ¿no? Porque quizás yo no me voy a poner a investigar qué pasó en 1810, porque ya existen obras que quizás no le dan respuesta al todo, pero que sí pueden responder algunas preguntas. Y yo no puedo regresar el tiempo para poder apersonarme y preguntarle a alguien de 1810 y que me dé estas respuestas. Entonces, se dice que como fuente doctrinal o como fuente histórica puedo obtener la información, pero esto lo voy a aterrizar en mi realidad, ¿no? Quizás esto se creó, pero para que hoy en día tuviéramos este impacto, ¿no? Entonces va a tener como consecuencia un impacto actual, real e inminente. Entonces, ahí estamos de manera específica tocando la cuestión de contemporaneidad. Otro de los elementos que también debe de tomar en cuenta dentro de tu protocolo de investigación, como te decía, es la hipótesis. Dentro de la investigación cualitativa y luego entonces dentro también de la cuantitativa y de la mixta, se pueden plantear hipótesis, son estos supuestos, estas respuestas inmediatas que van de la mano con el planteamiento del problema, ¿verdad?
porque son aquellas posibles causas que detonan la creación de tu proyecto de investigación, pero también aquellas posibles respuestas que puedan existir. Estas hipótesis las vas a acreditar, es decir, con la información que tú obtengas durante el transcurso de tu proyecto, al finalizar, por eso te decía, vas a dar respuesta a tu objetivo general. Y esta respuesta puede ir de la mano con tu hipótesis, con lo que tú tenías en mente al momento de crear tu proyecto, o puede ser que diste mucho, es decir, que sea completamente distinto a lo que tú planteaste dentro de tu hipótesis. Por eso la hipótesis es fundamental, porque aquí es de donde partes tú como investigador acerca de las posibles respuestas que puedas obtener mediante la elaboración de tu proyecto de investigación, ¿no? Entonces, dentro de estas respuestas, repito, van a ir de la mano para que clarifiques o para que dotes de certeza tu hipótesis, o por el contrario, para que emanadas de estas respuestas eches abajo lo que tú pensabas y ahora robustezcas y justifiques con esta información. Cuando hablamos también dentro de estas hipótesis, es importante que también identifiquemos que estas se fundan o se crean a partir de preguntas, pero estas preguntas son para poder predecir alguna cuestión o también para poder negar, como hace rato te decía, para dotar de certeza la información con la que tú inicias o para desacreditarla. Cuando hablamos dentro de las hipótesis, estas pueden tener diferentes tipos de variables. ¿Qué son las variables? Son todos aquellos conceptos que pueden hacer referencia ya sea a la propiedad, a las características, a la calidad, al riesgo, a los atributos, a las propiedades, a los fenómenos, a todas aquellas cuestiones que van a ir de la mano con tu proyecto de investigación. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La deserción escolar en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas. ¿Cuáles son las variables? Primero, estamos hablando de rasgos característicos. ¿Cuáles son estos rasgos? Sector poblacional, zona rural, ¿no? Entonces, ya estoy acotando, diferenciando la zona urbana de la zona rural. Aquí me estoy enfocando en la zona rural. ¿Qué estoy acotando? Bueno, características. ¿Cuáles son las características? Población objetivo. Dentro de mis características es específicamente mujeres. Ya estoy marcando un eje diferenciado. Hombres, me di cuenta mediante mi proyecto de investigación que continúan con el curso de un grado académico. Mujeres, a partir de tal edad, egresan por voluntad propia o van a desertar de su continuidad de su educación por estas y estas y estas y estas causales, ¿no? Entonces, aquí ya empiezo a señalar cuáles son las variables, cuáles son aquellos focos que me están indicando que son lo mismo dentro de esta colectividad, ¿no? Porque no, ejemplo, a María Catalina fue por esto, a Juanita Pérez González fue por el otro, a Luisa fue por el otro. No, todas ellas desertaron, pero todas ellas bajo el mismo eje, ¿no? La edad, específicamente la cuestión de ideología venida por parte de los progenitores, en este caso del hombre. Tercero, la idiosincrasia social, que también la propia colectividad continuaba viendo como algo malo que ellas continuaran en la escuela porque ellas se deberían dedicar a las actividades propias del hogar, etcétera. No lo sé. Aquí te estoy citando menos ejemplos, ¿no? Entonces, así es como tú vas a empezar a detonar o señalar cuáles son las variables que vas a especificar dentro de tu hipótesis. Posteriormente, vemos que una vez de que tú ya tengas delimitado cuáles son tus variables, cuáles son estos elementos que sí o sí tú tienes que marcar, entonces viene la elaboración del marco teórico. Cuando hablamos de la elaboración del marco teórico, aquí ya empieza a tratar de hablar del estado del arte. El estado del arte es este primer campo dentro del proceso de investigación científica que debemos realizar nosotros como investigadores para poder buscar todas aquellas fuentes de información que tengan una relación directa con tus temas. Entonces, este marco teórico no es otra cosa que todas las fuentes de investigación con las cuales tú consideraste importantes o necesarias porque van a servir de base para poder soportar la certeza dentro de tu proyecto de investigación. Entonces, aquí esta forma o esta búsqueda de investigación va a tomar aquellas consideraciones
en base a información actualizada. Tienes que también citar tu marco de referencia que no sea mayor a 5 años, porque si no, entonces empieza a restarse importancia o crédito porque la información no es actual. Y como tú recordarás, hablábamos dentro de la justificación que se necesita, una de sus características es la contemporaneidad, entonces que sean datos actuales. Por eso te dice que cuando tú vayas a fundar una fuente como válida o como importante o certera dentro del proceso de investigación, no puede ser mayor ¿a qué? A 5 años. También cuando tú hables dentro de tu marco teórico, debes de tomar en cuenta estas consideraciones. El estado de desarrollo histórico dentro de tu proceso de investigación, cómo se fue obteniendo en un hilo secuencial. Ejemplo, si tú hablas del 2020 al 2024, bueno, pues primero tienes que partir acerca de qué pasaba en relación a tu tema en el 2020, luego entonces un análisis comparativo con el 2021, señalando, citando cifras, complementándolo con una investigación cualitativa, después en el 2021, después en el 2022 y así hasta llegar al 2024. Aquí llevas un desarrollo histórico. Si tú, por ejemplo, la información que citas dentro de tu primer párrafo lo retomas de, no sé, la página tal de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, entonces tienes que citar de dónde obtuviste esta fuente. Ejemplo, no la liga como tal, pero sí un marco de referencia que en un momento me diga que no es una información que tú por simple ideología citaste porque se te ocurrió, sino que hay un soporte de esta fuente de investigación. No hay que confundirlo con bibliografía o con las fuentes bibliográficas, porque estas, al finalizar tu marco teórico, me las vas a señalar. Fuentes bibliográficas y ahora sí necesito que me cites las ligas. Si las obtuviste de páginas de internet, literal, que me cites las ligas, ¿no? Si lo obtuviste de alguna obra, de algún libro, pues entonces, tal cual como se cita, ¿no? El nombre del libro, la editorial, la página, el autor, etcétera, ¿no? Todos aquellos rasgos distintivos de la obra para que yo puedas obtener o saber que con certeza de tal obra obtuviste o te redireccionó a esta fuente de investigación. Después, otro de los elementos que también retomas dentro del estado del arte en tu marco teórico es la tendencia teórica del tema, es decir, cómo tú estás estructurando este marco de referencia. Y por último, delimitar y determinar un periodo de desarrollo del tema, es decir, de qué periodo de tiempo tú estás pensando que puedes obtener toda esta fuente de investigación, que en teoría es hasta culminar tu protocolo, que es una vez de que evalúes estas 3 materias, seminario de investigación 1, seminario de investigación 2 y seminario de investigación 3. Ahora, cuando nosotros continuamos dentro de este marco teórico, es importante porque dentro de él vas a tomar en cuenta elementos para seleccionar, para exponer y para analizar todos aquellos elementos como teorías, como métodos, como procedimientos, como fuentes de investigación, etcétera, que existan y que tengan una relación directa con tu tema investigar. Por ello, tú, dentro de este marco teórico, repito, te vas a hacer llegar de toda aquella información y te va a enriquecer de todos aquellos conocimientos para que puedas fundamentar de manera correcta tu protocolo de investigación. Y esto para que puedas explicar ya sea los antecedentes, pero también interpretar cómo fue el proceso evolutivo hasta, por último, llegar al resultado de la investigación, que es dar respuesta a tu objetivo general, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las funciones dentro del marco teórico, nos sirven primeramente para delimitar el área de investigación, también como una guía dentro del proceso de investigación, porque es como tú vas a ir desarrollando tus temas emanado de tus fuentes de investigación, también para poder sintetizar los conocimientos que existan específicamente en esa área de investigación y también para señalar las referencias teóricas para que se puedan interpretar estos resultados. Es importante también señalar que existen características del marco teórico. Primero, nos sirve a nosotros como lectores para poder tener una amplia descripción del problema, porque aquí ya me estás fundamentando, ¿verdad? Y me estás llevando en un orden secuencial durante el tiempo que tú quieres incidir en tu objeto de estudio. Segundo, relaciona e integra la teoría que se utilizan dentro del proceso de investigación. Ejemplo, esta teoría, existe esta otra teoría,
existe esta teoría, este autor lo aborda de esta manera, este autor de esta manera, mi opinión consiste en esto y esto y esto, califico estos elementos, descalifico esto. ¿Por qué? Porque lo justifico con esto, ¿no? Existe este análisis y esa interpretación de diferentes autores y también la posibilidad de emitir una opinión crítica. También nos indica que simplifica todos aquellos conocimientos teóricos y empíricos que tengan una afinidad al tema, porque también recordemos que estás obteniendo información a partir de cuestiones empíricas. ¿Por qué empíricas? Porque son aquellas que no han sido probadas. Se me ocurre cuando tú obtienes la información de manera personalísima aplicando la técnica de campo, ¿no? Tú vas y le preguntas a la persona y la persona te responde, pero tú no vas a utilizar el estudio de la ciencia para comprobar si lo que te dijo fue cierto o no, porque estás confiando en la palabra de todas aquellas personas que te están otorgando esta investigación, ¿verdad? O esta información. Y por último, otra de las características dentro del marco teórico es que enuncia todos aquellos postulados teóricos que existen, ¿no? Es decir, te da todas aquellas posibles respuestas que en un momento dado vayan a tener relación directa con tu planteamiento del problema o con tu objetivo general. Y ya enfocado en estas respuestas, tú vas a determinar cuál de todas estas es la que a ti te sirve y en base a la cual tú vas a trabajar. Hasta aquí, apreciables doctorantes, es con lo que ustedes deberán culminar su primer parte dentro del protocolo de investigación y que es la que ustedes me deberán remitir el próximo sábado, ¿verdad? Que es 27 de julio, para que estos puntos sean los que yo tome en consideración al momento de poder asignarles su calificación numérica. Me gustaría preguntarles a alguno de ustedes si desea manifestar alguna circunstancia, alguna duda, algún comentario. Adelante, porque con esto estaríamos culminando los puntos que ustedes me deberán otorgar. Adelante, por favor. ¿Ninguno? Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Ya hice mis anotaciones de los puntos y me parece que el último punto es delimitar el tiempo En la, sobre el marco teórico. no, cuando hablamos del último punto, aquí no nos habla de la referencia teórica para interpretar los resultados. No, aquí nos habla, es uno de los puntos existentes, delimitar el campo o el tiempo para poder realizarlo, pero les decía, esto no lo pueden ustedes especificar porque no saben con exactitud. Ejemplo, ¿cuándo les va a tocar seminario de investigación 2? Quizás no sea en este cuatrimestre y sea en el otro, ¿no? No sé cuántos cuatrimestres le falten. Entonces no pueden, es decir, esta investigación va a tener un tiempo de un mes, de 2 meses, de 3 meses. No, esto por eso les decía, es el único que van a dejar un tanto ambiguo o no me van a dar una información precisa porque no tiene este hilo conductor, o sea, no vamos a llevar seminario de investigación 1, luego el 2 y luego el 3 para que podamos decir en 3 meses terminamos nuestro protocolo. No, entonces como es alterno, muy probablemente yo les continúe dando estas dos asignaturas. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos el protocolo de investigación, que es lo que a mí me toca con todos los doctorados. ¿Para qué? Para que no se pierda el hilo que ustedes me están señalando dentro de su proyecto de investigación, pero ese sería el único que quedaría un tanto incierto dentro del marco teórico, pero no el último, vaya, o sea, es el único que no me citarían una fecha de culminación. Me manejarían una fecha de inicio, que es prácticamente cuando nosotros iniciamos la materia, que es el 6 de julio, porque en teoría, recordarán ustedes que les dije que con ese día ustedes deberían empezar a tener la idea de la búsqueda de su título de investigación. Entonces, tentativamente, esa fecha fue cuando nosotros iniciamos nuestro protocolo de investigación y la fecha de culminación quedará incierta hasta en tanto ustedes culminen seminario de investigación 3. No sé con ello, doctorante Aida, si di respuesta a su pregunta. Sí, sí, gracias, muy amable, doctora. A usted. ¿Alguna otra pregunta, estimados doctorantes? ¿No? Sí, Bueno, sí, adelante. buenas tardes. Tuve Adelante. muchos problemas para entrar, pero lo logré al final de cuentas. Doctora, una pregunta. Sí, pues, Eh, el hecho de que hubiera algún detalle o alguna corrección con el avance que se le haga llegar, ¿eso alteraría la cuestión de la calificación? de hecho, yo les pedí, no sé si pudieron visualizar la liga de la sesión pasada. Yo les compartí en la sesión pasada que lo idóneo hubiese sido
que en el momento que ustedes vieron o estuvieron presentes, quienes estuvieron presentes en la sesión pasada, yo les empecé a desarrollar los puntos que debería de tener en su protocolo y que de manera constante, conforme ustedes fueran avanzando en la elaboración de su proyecto, tuvieran a bien hacérmelo llegar de manera personal para no saturar el grupo. ¿Para qué? Para que yo le dijera, ejemplo, Milton, en tu planteamiento del problema, tienes que realizar estas correcciones, Milton, ¿no? Te falta, no señalaste tu campo de estudio o no delimitaste tu población objetivo o te hizo falta señalar la cuestión etnográfica. Aida, no me citas la interrogante del por qué dentro de tu objetivo específico o te falta señalar la respuesta puntual a tu pregunta número 2 dentro de tu objetivo específico o no me das respuesta de manera puntual a la pregunta número 3, ¿no? Porque repito, el objetivo general no va a ir con respuesta, pero los 3 objetivos específicos sí. Entonces, así yo les decía, conforme vayan avanzando, háganmelo llegar. ¿Para qué? Porque si no, ustedes, ¿cómo van a saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? ¿No? Entonces, como sugerencia, es más factible que conforme lo vayan elaborando, me lo envíen, yo realice las correcciones, les remita y así al momento de que ya lo tengan todo, ya también tengan las correcciones efectuadas y ya tengan la certeza. Ejemplo, Milton, ya realizaste estas y estas correcciones, en efecto, ya cumples todos los puntos que corresponden a Seminario de Investigación 1 y estás autorizado para que puedas subir tu liga. Y así ya tengas la certeza, pues que vas a obtener la máxima probatoria dentro del Seminario de Investigación 1, ¿no? Ahora bien, si hay compañeros, bueno, que no me lo quieren enviar y que deciden cargarlo a plataforma. Entonces, pues ahí a mí me dejan como en estado de indefensión para poder decir, a ver, Aida, mira esto y esto. De manera genérica, te voy a citar tus correcciones, pero ya no va a haber margen para que las puedas realizar porque ya tendrás, no sé, lo que vaya proporcional a la forma en que tú lo desarrollaste, no sé, un 8, un 9, no lo sé, dependiendo lo que convenga a los lineamientos que se requirieron, porque repito, deben de tomar en cuenta que este es el inicio de su proyecto, pero eso no significa que hasta aquí se termina. Hay un punto 2 y hay un punto 3, que es la materia Seminario de Investigación 2 y Seminario de Investigación 3, y todo esto va llevándose de la mano con esto. Si la base está mal, pues obviamente en Seminario de Investigación 2, si quieres tener 10, primero tendrás que suplir los vacíos que no hiciste aquí para que luego entonces puedas obtener la máxima acá. Y si no haces esto, pues obviamente no llevarás a totalidad esto. Y por consiguiente, el 3, pues también, ¿no? Como va a razón de lo mismo, va a ir como un hilo conductor. Entonces, sí, te decía Milton, tú me lo haces llegar en el momento que tú lo tengas. Yo preferiría que no te esperes hasta que lo termines todo, sino que si ya tienes el planteamiento del problema, órale, envíamelo. Mientras yo estoy corrigiendo, bueno, tú ya continúas con tu justificación, o tú ya continúas con tu planteamiento de preguntas, o tú ya continúas con el punto que quieras, ¿no? Ya cuando yo te regrese las observaciones, bueno, ya realizas estas observaciones y me los vuelves a enviar, pero mientras ya estás avanzando, ¿no? Porque si lo dejas todo al último momento, todas las correcciones que te haga, te va a quedar muy poco margen de error o margen de tiempo para que tú lo puedas hacer. Las correcciones que yo te realice y que tú me tengas que otorgar de nueva cuenta, por supuesto que no disminuyen tu calificación, porque son parte de la redacción. Lo que sí disminuiría es, repito, si tú no me entregas nada y tú quieres ir al final, cargar tu liga en plataforma, pues va a ser incierto. Como puedes hacerlo muy bien y sí obtener un 10, como puedes tener errores. No te podría decir con precisión porque pues desconozco, ¿no? La forma de redacción, las fuentes que tú vayas a citar, etcétera. No sé si con ello, Milton, di respuesta a tu pregunta. Sí, queda claro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, estimados doctorantes, agradezco enormemente que se hayan conectado a la sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada. En el momento que le compartan a su servidora, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto estoy para servirles. Si también desean enviarme sus avances para que su servidora los pueda validar, con mucho gusto, les sugiero a mi personal para, repito, no saturar nuestro grupo y como siempre quedo a sus apreciables órdenes. Recuerden que tenemos hasta el próximo sábado para remitir el programa o el protocolo final
y en base a ello también sus 2 comentarios en el apartado de foro para que obtengan su calificación. Bendiciones y ha sido como siempre un placer haber coincidido con cada uno. Deseo podamos volver a tener la suerte de coincidir a la postre y si no es así, les deseo el mayor de los éxitos en las subsecuentes materias. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.